Hola, mi nombre es Sergio Israel Cantero Moreno y estoy estudiando en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Voy a hacer la exposición de la situación problema que es diseñar un sistema de riego por goteo asistido por gravedad, haciendo uso de una botella de Marriott en un tanque de Marriott para poder este, representar cómo sería este sistema en una zona que no tiene acceso a electricidad. El contenido de la presentación es básicamente. Al principio voy a contextualizar respecto al problema que me motivó a trabajar en este proyecto y luego defino el área de cultivo, el sistema de riego posteriormente y los requerimientos hídricos de las plantas. Tomamos tomate y chile como las plantas para investigar sus requerimientos hídricos debido a que son parte de la gastronomía mexicana, principalmente. Entonces, pues también sumado a que había varias investigaciones y muchísimos datos que nos permitían eh, pues sacar estadísticas respecto a los requerimientos hídricos, pues por eso decidí que fueran chiles y tomates. Ya después, con esta información, mostraré el desarrollo de los cálculos del tanque de Marriott y al final presento las conclusiones principales. Para entender por qué este proyecto importa, primero vamos con algunos datos. La agricultura en México alimenta a más de 126 millones de personas y representa alrededor del 10% del PIB nacional a nivel mundial. El 70% de la producción agrícola en países en desarrollo viene de productores pequeños, los llamados smallholders, y hay aproximadamente 2.500 millones de ellos en todo el mundo. El problema, pues, es concreto. Muchas zonas agrícolas aquí en México no tienen red eléctrica ni agua potable. Entonces, pues, el instalar un sistema de riego convencional con bombas, pues no es una opción en la mayoría de zonas rurales. El riego por goteo asistido es una alternativa bastante viable, pues lleva agua directamente a la raíz de la planta sin partes electromecánicas y este dispositivo hace que eso sea posible de forma eficiente. El dispositivo que logra esto es el tanque o la botella de Marriott y pues esto lo explicaremos más adelante. El área de cultivo seleccionada está en Zacapu, Michoacán, en la meseta purépecha de donde soy yo. Es un sembradío pequeño al aire libre de 4 por 6 metros, es decir, 24 metros cuadrados, y el suelo pues es arcilloso, fangoso, porque es la, mm, así es la topología de esta zona de donde yo vengo, sumado a que hay pues varios cuerpos de agua alrededor de Michoacán, digo, de este pueblo principalmente, entonces eso puede ayudar a reducir el costo para traer el agua para poder alimentar nuestro tanque de Marriott. La planta principal es el tomate. Y como complementaria, pues vamos a usar el chile que tiene requerimientos hídricos muy similares, lo cual pues, nos permite usar un solo diseño de tanque para toda el área. En total tendremos 24 plantas de tomate distribuidas en 6 filas de 4. Ahora vamos a ver el sistema de riego. Aquí pueden ver el diagrama principal del sistema completo. Hay una tubería principal que sale del tanque y se conecta con 6 líneas laterales de cinta de riego, una por cada fila, y cada línea tiene 4 emisores, una por planta. Así que totalmente pues, son 24 emisores. Cada emisor tiene un caudal de aproximadamente 1 litro por hora, que es el rango estándar para emisores de bajo caudal aptos para gravedad. La presión de operación y del sistema está entre 0.2 y 0.5 metros de columna de agua. Y las ventajas del riego por goteo respecto a otros métodos es que se puede incrementar la cosecha entre un 20 y un 90% y se reduce el consumo de agua entre un 30 y un 70%. Todo esto con la ventaja de no usar electricidad ni bombas. A grandes rasgos vamos a mencionar los requerimientos hídricos del tomate, que básicamente pues es un promedio de 0.75 litros por planta por día. En la fase vegetativa sube a 1.38 y en la floración a 1.90. Y en la fase de fructificación, que es la más exigente, pues llega a 2.73 litros por día, con una desviación estándar de más o menos el 0.67%. Aquí mencionamos un poquito de cómo funciona el tanque de Marriott, lo cual pues ya vimos durante clases y pues vamos a pasar directamente a la ecuación.
que es la ecuación de Bernoulli, que si la aplicas en el extremo del tubo de ventilación y de la salida, obtienes que la presión de salida es igual a la presión atmosférica más ρ por G por H por la ventilación. Como la altura de ventilación es un valor fijo, pues es la altura donde determinamos la colocación del tubo. La presión de salida no cambia, entonces aunque no haya electricidad, ni baterías, ni bombas, la presión siempre va a ser la misma. Estos son los cálculos que usamos para llevar a cabo nuestro volumen del tanque, saber cuál iba a ser el tiempo de riego, la elevación, las dimensiones del tanque y la altura del tubo de ventilación. Aquí están pues el resumen de las medidas del diseño final del tanque y pues básicamente es eso. Ahora, para cerrar, pues las conclusiones principales. El riego por goteo asistido de gravedad es una solución bastante viable para zonas sin infraestructura eléctrica, como comentaba, pues puede funcionar en las zonas rurales de las comunidades aledañas a mi pueblo allá en Michoacán. Y pues debido a las características que tiene el usar este tanque, nos da la facilidad de mantener la precipitación y el riego de nuestro sembradío, de nuestro vivero, pues de forma constante y pues tener una producción bastante estable. Y ahora pasaremos a la parte de preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿cómo interpretas la ecuación de la continuidad para un volumen de control variable y un líquido incomprensible? La ecuación de la continuidad dice que la masa entra a un volumen de control menos la masa que sale debe de ser igual a la acumulación de la masa dentro del volumen. Para un líquido incomprensible, de densidad constante, esto se simplifica: el caudal de entrada menos el caudal de salida es igual a dB sobre dt, donde Q es el caudal volumétrico y dB sobre dt es la tasa de cambio del volumen dentro del control. Entonces, si el volumen de control es variable y el líquido es incomprensible, entonces si entra más agua de la que sale, el volumen aumenta; si sale más agua de la que entra, el volumen disminuye; y si no entra nada y solo sale, como el tanque de Marriott, pues entonces dB sobre dt es igual a menos el caudal de salida. En nuestro proyecto, el tanque de Marriott pues no tiene entrada durante el vaciado, así que dB sobre dt es igual a menos el caudal de salida, lo cual usamos para calcular el tiempo de vaciado. Ahora, las aplicaciones de tiempo de vaciado. El tiempo de vaciado es crítico en múltiples aplicaciones de nuestro proyecto. Calculamos más o menos que el tanque debe proveer agua durante 204 minutos diarios para cubrir el riego completo de las 24 plantas en la fase donde están consumiendo más agua. Entonces, pues esto define cuándo el agricultor debe de llenar más o menos el tanque al estar haciendo uso de antes del siguiente ciclo de riego. También pues hay otras aplicaciones prácticas que serían el diseño de tanques de almacenamiento, el drenaje urbano y pues medicina en caso del vaciado de bolsas de suelo. Pero pues ya son otros campos en donde se pueden usar otros principios que puedan tener un mejor desempeño. ¿Y cómo interpreto la ecuación de Torricelli a partir de la ecuación de la energía? La ecuación de Torricelli es un caso especial de Bernoulli aplicado a un tanque que se vacía por un orificio partiendo de Bernoulli entre dos puntos. En el punto 1 la superficie de líquido dentro del tanque y el punto 2 es la salida del orificio P1 más un medio de ρ B1 al cuadrado más ρ GH1, que es igual a la presión 2 más un medio de ρ V2 al cuadrado más ρ GH2. O sea, básicamente P1 es igual a P2 y ambas son la presión atmosférica porque pues están expuestos al aire. Bueno, dejando un poquito de lado los tecnicismos, la energía potencial del agua, altura H, se convierte completamente en energía cinética en la salida. Entonces es como si el agua cayera libremente desde la altura H, pero saliendo horizontalmente por el orificio. En el tanque de Marriott, Torricelli explica por qué la velocidad y por tanto el caudal depende solo de la altura H. El tanque de Marriott no tiene H igual a la altura de ventilación constante, así que la velocidad de salida pues también es constante. ¿Y qué es lo que afirma el teorema de Bernoulli? Y afirma que
para un flujo ideal, incomprensible, no viscoso, estacionario, a lo largo de una línea de corriente, la suma de la presión estática, la presión dinámica y la presión hidrostática se mantiene constante. Pues básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias y gracias por el curso, profesor.